Ya, para continuar, Esteban, si puedes mostrarme las cosas que estaban preguntando continuamente durante el año, después que lanzamos el año pasado, modelación en BIM, que lleva por su versión número 5, nos preguntaba, ¿cuándo vamos a hacer las otras especialidades? Bueno, eso toma su tiempo, así que quiero contarles que hace un par de semanas lanzamos el Revit con, ¿qué Revit? Modelación, mire que hablando de Revit, modelación en BIM con especialidad estructura. Ya lo confirmamos, vamos a comenzar el próximo mes de mayo. Y quiero contarles que igualmente vamos a lanzar el día de hoy el curso de modelación en BIM, especialidad hidrosanitaria. Así que ese pasa para el mes de junio, ahí está en pantalla la información, igualmente va a estar publicado en redes sociales, en Instagram, evidentemente en LinkedIn, y evidentemente está Isabel y estoy yo para poder apoyarlos con las consultas con respecto al contenido de modelación sanitario y estructura. Ya la estructura está confirmado su inicio, es la segunda semana de mayo, si no me equivoco, el 18 de mayo. El de modelación arquitectura, la versión 5, está para el 24 de mayo y para el 7 de junio estamos ya con modelación en especialidad hidrosanitario. Así que cualquier cosa, igualmente nos pueden ir preguntando. Han preguntado si tenemos el chat abierto. Tenemos el chat cerrado, pero sí pueden hacer sus consultas en el botón de preguntas. ¿Ok? Bueno, sin más, para continuar con la jornada, ya tenemos 250 personas conectadas. Quiero dejar a un amigo de la casa, arquitecto, con una experiencia de más de 12 años en la enseñanza. Es amigo personal de Punto Lab, está desde los inicios en Punto Lab. Hoy en día se desempeña como arquitecto de Móvil Arquitectos. Nos apoyó mucho con la creación de este curso de modelación en BIM. Es profesor también de nuestro diplomado de coordinación en BIM. Y ojalá que prontamente también nos apoye con nuestro diplomado de gestión en BIM. Así que, sin más, quiero dar la bienvenida al arquitecto Carlos Maldonado. Carlos. Hola, Bénica, Esteban, ¿me puedes dejar compartir pantalla? Sí. Prende la cámara, por favor. Ahora sí. Ahí Hola está. a todos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Bénica. Ahí Eh, apago mi no, micrófono y te dejo a ti habilitado, ¿te parece? perfecto. Ok. Bueno, antes de todo, gracias a los que están participando de esta charla, que se dan el tiempo de venir y a escucharnos, a qué queremos plantearles y presentar. Eh, esta charla se denomina Revit como herramienta para los desafíos de la arquitectura, una mirada desde la enseñanza. Mi nombre es Carlos Maldonado Cerda, soy arquitecto de la Universidad de Chile. Como decía Bénica, me desempeño actualmente como arquitecto en Móvil Arquitectos y también como profesor en Punto Lab. Desde el año 2008 tuve la oportunidad de hacer mi práctica profesional en la oficina de Montealegre Beach Arquitectos eh, y me tocó trabajar en el proyecto del Estadio Municipal de Coquimbo, el cual en esa época se desarrollaba en Revit. Y desde ese tiempo, haciendo ayudantía en la universidad, tuve la oportunidad de empezar a enseñar. Y pasa esto que hablaba Esteban, de que hace muchos años esto ha ido cambiando, con muchos errores, de cómo enseñar esto, sobre todo cuando lo enseñamos a estudiantes en la universidad, tanto de tercer, cuarto año de arquitectura o en título. Posteriormente he desarrollado mi carrera profesional con una mezcla entre la academia y el mundo profesional privado, lo que me ha permitido integrar esto tanto en las clases como por supuesto en el trabajo que desarrollo actualmente y bueno, durante todo el proceso. Y el 2014 ya empecé a hacer clases oficialmente y bueno, desde ahí en adelante eso no ha parado hasta ahora.
En esta presentación me gustaría como hablar de temas, más que todo va a ser una reflexión de temas que ya planteó un poco Esteban y que me gustaría como poner en la palestra, que de repente son distintos de algunas presentaciones que tenemos del tema. Entonces, vamos a hablar un poco del que el proyectar, la evolución un poco de nuestro lenguaje arquitectónico, los mismos desafíos de la arquitectura, las personas y nuestras herramientas. Parto con esto, una frase de John Whitney, que era un animador, compositor, inventor, y se declara uno de los padres de la animación por computación, y nos declaraba en ese tiempo involucrarse emocionalmente de manera creativa en la computadora, con la computadora, no es fácil. Y esto lo pongo en acento en una primera instancia porque como arquitectos nos dedicamos a proyectar. Y el proyectar implica pensar antes que hacer. Por lo tanto, ¿cómo llevamos esto al tema computacional? Porque en el fondo nos aparece un problema de diseño que es complejo, y en estos garabatos de Damian Newman nos manifiesta cómo el proceso de diseño de un proyecto, sea de distinto tipo, diseño industrial, gráfico, arquitectónico, es un enredo. O sea, no es un proceso lineal que de repente tenemos un elemento para levantar y que se manifiesta y se puede construir rápidamente. Entonces, nuestro proceso como arquitectos desde la proyección muchas veces parte desde una idea, un gesto, un croquis, pero se va desarrollando. Entonces, muchas veces aparece la duda cuándo termina en el fondo el diseño. Y claramente hay una definición detallada, estructural, sustentable en el caso que estoy presentando, que es la Academia de Ciencia de San Francisco, diseñada por la oficina de Renzo Piano, en la cual hasta el último detalle es complementario a la idea inicial, al croquis inicial. Por lo tanto, el croquis, en el fondo, el lápiz para el arquitecto es importante en el cuanto desempeñamos un espacio o denominamos una forma de habitar del hombre. Sin embargo, como arquitectos no nos quedamos solo en eso, sino que también vamos a diseñar con datos. Pero el croquis en sí nos determina una experiencia visual, pero además una experiencia táctil, como lo declara Francis Ching. Porque cuando dibujamos, también sentimos la superficie del papel, la película o el cartón de ilustración, como lo declara. Entonces, nuestro gesto, nuestra forma de presentar nuestras ideas, nuestros proyectos, se expresan quizás de una manera mucho más directa cuando lo hacemos a partir de esta forma, de este lápiz. Pero como les decía, nosotros no solamente proyectamos con ideas, sino que también proyectamos con datos. Tenemos que tener datos, y estos parten desde lo que es la normativa, también lo que son los presupuestos, y por supuesto el programa espacial que tenemos, la ubicación geográfica espacial que debe tener nuestro proyecto, y por supuesto el mismo contexto y cultura de este. Para llegar finalmente a un proyecto construido, pero que en el fondo debe llevar una planimetría para que esto pueda ser llevado al proyecto. Y en síntesis, entendemos que cuando nosotros proyectamos, nos comunicamos. El arquitecto se comunica a partir del dibujo, de la expresión, de lo visual. Pero también esto tiene que ver con un lenguaje donde existe un emisor, existe un mensaje y existe un receptor. Y como lenguaje esto evoluciona. Todo en el fondo va evolucionando, y desde lo más prehistórico y primitivo del arte rupestre llegamos al arte, a la condición digital. Entonces, entender esta evolución es importante porque
cuando nosotros vemos las primeras expresiones del hombre, vamos compartiendo su manera de comunicarse y compartiendo también su manera de ver una situación y cómo manifestarlo a los demás, sea como cultura o también con las expresiones arquitectónicas de la época, donde en Grecia empieza a aparecer también la lógica geométrica. La geometría euclidiana es relevante para entender la concepción de la expresión visual. China también aporta en aquello en cuanto a su visión espacial de la proyección, un poco más torpe desde nuestros ojos hoy en día con esta proyección oblicua. Pero el hombre empieza a buscar cómo expresa, cómo manifiesta y cómo intenta mostrar el espacio y busca la alternativa, y el Renacimiento fue clave en eso. Claramente Da Vinci aporta desde la anatomía, aporta desde la medicina, aporta desde el diseño y la arquitectura, para llegar también a la misma pintura que nos manifiesta finalmente la llegada de la visión de la perspectiva como este espacio que se manifiesta dentro de lo que habita el hombre. Pero en 1820 fue un químico el que nos presenta las isométricas. Entonces, esto avanzó y por mucho tiempo la arquitectura, esta expresión visual, se llevó desde el papel, desde la idea, desde el lápiz al papel. Hasta que en la Segunda Guerra Mundial ya empieza a invertirse recursos, se empiezan a invertir recursos en los cuales aparecen estos grandes computadores que empiezan a generar información. Y desde ahí, John Whitney, que es el que les manifestaba en la primera frase que les mostraba al partir la charla, empieza a generar desde una concepción visual, color y forma, pero desde un computador. Les voy a mostrar un poquito de esto, no completo, pero es muy interesante ver cómo son los primeros videos de expresión gráfica, visual, desarrolladas por un computador y obviamente sumados con lo audiovisual. Voy a adelantar un poco. Podemos ver formas, podemos ver percepciones, podemos ver colores. John Whitney nos hablaba de esto, que involucrarse, de transmitir sensaciones, es difícil a una computadora. Y él lo manifiesta como sí, tiene que ser difícil porque tus variables son más complejas. Tus variables se manifiestan de diferentes formas. En el fondo, la computación vino y empezó a apoyar formas de entender. La aeronáutica también empezó a desarrollar sus modelos tridimensionales para entender la ergonometría de quien pilotaba, como también el espacio del avión. Y luego ya llegamos a las primeras computadores que intentan hacer una interacción gráfica entre el hombre con los planos. Si ven ahí, hay una interacción entre un dibujo planimétrico y cómo se representa a partir de esta computadora. Y llegamos a nuestro conocido CAD como proceso, donde el diseño asistido por computadora fue relevante en el cambio de trabajo. Y tenemos que imaginarnos, me imagino que quizás varios acá participaron de ciertos procesos, pero tuvieron que tener un cambio de chip muy potente las personas que trabajaban de pasar del lápiz al papel, de pasar a dibujar por computadora. Pero aparece algo que yo creo que para mucha gente no es extraño, pero tiene un poco de raro el decir que tenemos que empezar a pensar en colores, como ahora el color rojo tiene un espesor que con el lápiz no se manifestaba.
finalmente. Y esto es por esta misma búsqueda de dar una expresión a tu planimetría. Esta concepción de las capas tiene mucho que ver con el dibujo a partir de estos layers que nos proporciona el mismo papel diamante. Entonces, el hombre busca en esta concepción del lenguaje, cómo transmitir las formas para que sus ideas se manifiesten y se expresen de la mejor forma posible. Luego empezamos a evolucionar un poco más y aparece más allá del 2D, empiezan a aparecer las formas. Acá hacemos esto cíclico, nos acordamos o recordamos lo que pasaba en Grecia antes y ahora vuelven a aparecer estas formas y nos permiten desde el computador generar geometrías que representan espacios. Pero ya después, más o menos en la época de los 70, 80, aparece el concepto ya de BIM. Y este concepto como, ok, tu modelo no es solamente una forma, sino que también puedes extraer documentación de ello. Sin embargo, muchas veces para los arquitectos esto, y sobre todo, podemos históricamente en Chile hablar de la época entre el 2006 y 2010, que muy pocas oficinas de arquitectura tomaron los software de software BIM que estaban en el mercado, como Revit, ArchiCAD. Muy pocos lo tomaron y lo llevaron porque tuvieron un fracaso, y además pasaba algo que es interesante analizar. Por un lado, estaban quienes prefieren la flexibilidad con herramientas como SketchUp o Rhino, mezclado con Grasshopper, que te dan una flexibilidad muy grande en cuanto a tu diseño. Pero por otro lado, tenemos esto que el BIM tiene muchas bibliotecas y armadas, mucha prefabricación, que de repente tú escuchas que hay corrientes distintas, como que hay personas que le molesta, o no sé si la palabra molesta, pero tienen una concepción distinta de cómo realizar sus proyectos y tienen o quieren tener esta flexibilidad en el diseño y sienten que el realizar un proyecto en BIM es muy rígido y prácticamente como que tienes que levantar un proyecto luego que ya está desarrollado en 2D o en la técnica que tú tengas de expresión. Pero más allá de eso, que lo retomaré un poco más adelante como idea, tenemos también el hecho de que estos modelos no solamente es que ya sacamos como planos, sino que empezamos a jugar con la información. Entonces, esto yo creo que lo han escuchado 1000 veces. Yo creo que ya pocos son los que no han estado en charlas de BIM donde entienden que Building Information Modeling, lo más importante es la I. Entonces, más allá de escarbar en esa concepción que obviamente es muy potente, pero nosotros hoy en día, si bien la información es clave, hay variables que son relevantes tener en consideración a nivel general desde el mismo acrónimo. Ok, yo les decía que BIM como tal se empezó a trabajar como en la época de los 70, 80, 70 entiendo, pero el panorama a nivel mundial hoy, y esto es un gráfico 2019-2020, a nivel mundial claramente BIM está incorporado masivamente, sobre todo en países de Europa, Estados Unidos, Australia también, por supuesto, dentro de los mandatos. Son pocos los que están en el último nivel del Open BIM, podemos hablar ahí en este gráfico de Noruega, Austria, pero Chile ya está por lo menos acá en este mandato futuro, a pesar de que obviamente tenemos el estándar, todavía estamos en un proceso de intercambio, pero ya hablar de que el BIM es lo que viene o el futuro, yo creo que claramente estamos como, no, estamos un poco atrasados en el fondo, de que tenemos que sumarnos a esta manera, porque ya el BIM lleva muchos años, ya lleva trabajando, entonces hay una concepción de cómo desarrollarlo en los países que ya tienen mandatos fijos o con estándar más consolidados, que es importante que los miremos y que podamos ver.
ver más adelante. ¿Y por qué les decía que estamos un poco atrasados? Porque ya estamos entrando a esta cuarta revolución tecnológica, y el concepto de Big Data ya es clave, ya no es desconocido para nadie. Aparece el concepto del Internet de las Cosas. Claramente no nos es extraño tener una serie de robots en nuestras casas, y cómo eso ya empieza a decir, tengo maquinaria que uso a diario y que lo uso con mi celular, y no tengo una noción, no me extraña que pueda tener un internet, que pueda tener un wifi y que pueda hacer funcionar elementos a distancia. Pero hoy en día con el Big Data esto se magnifica. Obviamente la erupción de la tecnología va avanzando. Y si bien esto es más antiguo, obviamente Rhino esto no tiene que ver con Big Data necesariamente, el desarrollo arquitectónico sí tiene mucho que ver con la concepción de nuevas formas de diseñar, no solamente desde el punto de vista de los objetos, sino que también a partir de la cierta programación, que puede ser visual, puede ser textual, y ya avanzamos a la lógica del mismo diseño generativo. De nuevo, esto es cíclico. Los aviones, como antes, cuando partió la tecnología en computación, fueron los primeros que se empezaron a utilizar en la computación para mejorar su propia infraestructura. Hoy en día también, o sea, desde hace muchos años nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Autodesk University, y no en Autodesk University, pero en las oficinas de Autodesk, los estudios de aviación para mejorar la estructura de las carcasas de los aviones, se está haciendo hace años para mejorarlo, y el diseño generativo ha sido clave. Pero esto también lleva a la misma arquitectura. O sea, hoy en día te permite tener muchas opciones de diseño con variables que quizás tú no tenías considerado. Esto que hablábamos al principio de proyectar, muchas veces uno dice, ok, tomo estas 5 variables y voy diseñando y me van apareciendo en el camino. Pero el diseño generativo te permite abarcar más y tener una cantidad de opciones que ustedes, o nadie acá quizás podría tener, porque sería demasiado trabajo. Y peor aún, hoy en día están apareciendo herramientas que, más allá de la crítica arquitectónica que podamos hacer al uso de este predio, a partir de ciertos parámetros, hoy en día es muy normal encontrar software que intentan resolver el problema con unos pocos clics. Estos botones mágicos hoy en día están apareciendo, pero obviamente hay una crítica detrás, insisto, desde el punto de vista como la resolución espacial, pero quizás poco tiempo más eso se solucione. Y ya acá, este mes, los que habrán escuchado que se lanzó Microsoft Mesh, esto no es para decir, oye, esto es lo que viene en un año más y va a estar, porque la tecnología es variable. Ya sabemos que han habido varios intentos no tan exitosos de mejora de tecnología, pero sí nos hace mirar cómo nos vamos a relacionar. Voy a bajar un poco más el volumen. Cómo nos vamos a relacionar con otros, cómo trabajamos a distancia con otros a partir de estas concepciones. Y esto que les presento acá ya es un proyecto que está funcionando por Microsoft, y finalmente viene a mostrarnos hacia dónde vamos, obviamente con lo que estamos viviendo hoy en día. Challenge us with new ways of seeing. Deepen our understanding. And enrich our lives. 最后一笔的时候，往前。 Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Let's take a closer look at it. Place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. I'm gonna move it slightly, okay? It's yours, take it. We have 2 planes right now on the same trajectory. As we put people first,
Technology fades into the background and feels like anything but. Asia, Vamos a dejarlo hasta ahí. En el fondo, esto nos está hablando de que hay nuevas maneras, pero también hay que preguntarnos qué debemos hacer para llegar a este punto. O sea, entender en qué punto estamos actualmente. Y acá voy a retroceder 2 años a la encuesta nacional BIM 2019, y nos dice que los niveles de adopción de BIM son todavía bajos. O sea, si aspiramos al diseño generativo, o si aspiramos a estas maquetas holográficas de colaboración, claramente estos números deben subir. No llegamos automáticamente, como decía antes, hay una evolución. Por lo tanto, hoy en día el porcentaje en la construcción de no usuarios corresponde a un 45%, a nivel general un 31%. Y claramente, si bien esto ha bajado en relación a las primeras encuestas del 2013, claramente no es suficiente aún. Y peor, que es el tema que quiero tocar ahora, tiene que ver con que de los usuarios, solo el 45% usa siempre BIM para elaborar sus planos. La mayoría lo usa más para la visualización durante el diseño. Y el punto es que de los que no lo usan, el 93% trabaja en 2D. Y esto, en el fondo, yo creo que si bien hay varios factores, también tiene que ver con este multitasking BIM, que lo denomino porque aparece como que BIM hace muchas cosas, puede hacer sustentabilidad, facility management, construcción, planificación. En el fondo uno dice, ya, ¿qué tomo de esto y cómo lo llevo a la realidad? Y en el fondo, quizás entre tanto ruido, la gente quizás se asuste y dice, no, yo prefiero seguir un poco. El problema de esto es que cuando existe esta realidad, estamos viviendo un tema que no es menor y tiene que ver con la no igualdad entre un proyecto y un modelo. O sea, muchas veces los modelos que se entregan son disímiles al proyecto porque se producen de maneras paralelas. Y muchas veces también BIM se entiende como una especialidad adicional, cuyo fin único, entre comillas, es la coordinación, casi como un entregable más. Y el punto es que todas estas cosas que estamos mostrando finalmente están súper estudiados, que están generando problemas en la industria. Estos datos en cuanto a cómo usamos nuestra metodología, si es 2D, si es un BIM solitario, colaborativo, y cuántas modificaciones de contrato existen, claramente existe una disminución en la medida que mejoramos la colaboración a partir de proyectos BIM. Pero, en el fondo, claramente, la productividad hoy en la construcción en Chile, en el rubro de la construcción, esta es una noticia de noviembre del año pasado, somos la segunda productividad más baja de los países de la OCDE. Por lo tanto, el discurso de ¿para qué vamos a cambiar las cosas si hoy en día las estamos haciendo bien? No es correcto porque lo estamos haciendo no de buena manera, no estamos sacando el provecho a la información que existe y eso los números lo delatan completamente. BIM no es solo el único problema o el no uso de BIM de por qué tenemos estos números que no son muy felices. Pero en el fondo, si tomamos el informe de la productividad de la construcción de noviembre del año pasado, que es de donde se toma este gráfico, acá plantea cuán importante es el tema de la fase de diseño. Porque cualquier cambio que se haga, obviamente, es la última antes de desembolsar el grueso del costo. Después, trae costos importantes y claramente no genera beneficios. Luego aparece esta historia de Plan BIM. Obviamente, Plan BIM ya lo conocen a partir del Plan Construye 2025 y viene a ordenar la casa. Genera un estándar BIM para proyectos públicos, cuyo objetivo es que, obviamente, garantizar que la información sea suficiente, consistente, de buena calidad e interoperable. Y en algunos de estos puntos yo quiero seguir profundizando, porque si han escuchado que en tiempo corto, la meta de Plan BIM desde 2025 es que se integre el DOM en línea. Tuve la oportunidad de participar en un taller, de los talleres que está haciendo el Colegio de Arquitectos, y si bien no sería obligatorio,
en 100%, obviamente no soy quien para poder plantear aquello. ¿Qué información vamos a subir al domain en línea? ¿De qué manera? Tenemos que trabajar y prepararnos para eso. Entonces hay un concepto del modelo BIM. El modelo BIM, en el fondo, es un elemento sustancial y en el fondo es el más importante de este proceso, el cual recibe información, pero también es el que genera la información que debemos presentar para el proyecto. Entonces, antes nosotros presentábamos documentación, hoy en día se multiplica con planillas, podemos entregar imágenes, podemos entregar videos, además de las planimetrías. Plan BIM además divide estos modelos, los separa en distintos tipos, sitio, volumétrico, arquitectura, estructura, mecánico, y además los modelos que aparecen en las fases de coordinación y construcción, llegando a SBIL. Pero, acuérdense que esto debe ser de calidad, que era una de las frases. Por lo tanto, aparece lo que es el Manual de Entrega de Información Básica. El MEI, Manual de Entrega de Información, que plantea diferentes puntos en los cuales nos dice cómo deben ser nuestros modelos. Y acá aprovecho de invitarlos al canal de YouTube de Plan BIM, donde hay cómo se refleja o cómo se puede responder al estándar del MEI a partir de videos, que en el caso de Revit los hace Esteban, y obviamente hay de otros software como por ejemplo ArchiCAD. Así que todo eso ustedes lo pueden ver, y Esteban además hizo una charla hace poquito con respecto al tema. Pero además Plan BIM generó como estas guías de entidades, o sea, nosotros tenemos un modelo que además tiene elementos que le llamamos entidades, que son las que construyen nuestro proyecto, y se les denomina y se les entrega información. Y acá obviamente es donde empieza a aparecer la lógica, esto que decía antes, de que lo más importante es la información. Por supuesto que sí, cómo nosotros integramos información a estos modelos y los podemos permitir y entregar. Son hartos parámetros de información, y si bien hoy en día se han estudiado más de 300 parámetros, para nuestro estándar se consideran 97, y para el cumplimiento del manual de entrega son 16. Y aparece una lógica nueva que no es menor. Hoy en día, para los proyectos, no solo en una etapa de adjudicación de diseño y construcción, sino que también para los concursos, se presenta lo que es una solicitud de información. Y esta solicitud de información te muestra cuáles son los requerimientos por parte del mandante, que en este caso es el Estado, para qué requiere su modelo BIM o la presentación. Y tú debes entregar un plan de ejecución BIM. ¿Qué es una solicitud de información? Lo que les decía, documento que define por qué y para qué se utilizará BIM en un proyecto. Una solicitud de información BIM puede ser denominada de diferentes formas según la organización, simulando los nombres que comúnmente hemos reconocido, los TDR, término de referencia, base administrativa, etc. Hace poco Minbu presentó dos proyectos que cumplen o que pedían solicitud de información en etapa de concurso. Uno es Parque Bicentenario y el otro es Villa Panamericana. Y esta solicitud de información declaraba para qué información, cuáles son los niveles de información y cuándo debe ser entregada esta información. En el caso de Parque Bicentenario, son unos usos solamente en la etapa de diseño y en la etapa del llamado del concurso, pero en el caso de Villa Panamericana, a la derecha, se plantean usos tanto para la etapa de diseño como para la etapa de construcción. Pero junto con eso, ambas solicitudes de información, obviamente cada uno con su diferencia según los usos que solicita, presenta cuáles son los requerimientos que tienen, en qué estado debe llegar los modelos en sus entregas y qué parámetros requieren. Y acá, ¿cómo cumplir con la SDI en la etapa de concurso? ¿Por qué lo planteo? Porque un concurso obviamente es complejo en cuanto a abordar. Tienes una etapa de idea, tienes una etapa de muchas modificaciones, muchos cambios, y en este caso un DS19 tiene un nivel de entrega súper alto.
bueno, tuvimos la oportunidad y ganamos los 2 concursos, junto con las entidades desarrolladoras. Tuvimos un proceso, y este es el caso de Parque Bicentenario, y este es Villa Panamericana. Ambos proyectos actualmente los estamos desarrollando en la oficina, y están en la línea del cumplimiento de los estándares públicos. Obviamente, los modelos tuvimos que ingresarle toda la información. Nosotros, quiero dejar claro, el porcentaje de valorización de BIM era poco en relación al proyecto, pero claramente pudimos obtener esos puntos, me imagino, junto con otras empresas que se presentaron, pero el proceso no fue menor. Fue bastante estudio, fue harto trabajo, harto error en cuanto a procesos que tú tienes diseñando tu modelo antiguos, hoy en día van cambiando, porque el manual de entrega de información básica requiere ciertas condiciones que hoy en día implican tu modificación de tus procesos de diseño. Entonces, se le entrega información a los elementos, se le entrega información a las entidades, y además, obviamente, que es súper relevante aquí como dato, el tema de cómo el Estado quiere revisar la información de los recintos, en el caso de los DS19, por ejemplo, las entremezclas de vivienda que se generan, obviamente el modelo entrega esa información y se puede revisar con ello. Pero también, y con un poco sorpresa para nosotros, recibimos como observaciones de la primera entrega, donde a partir del formato BCF nos llevaron como cuáles eran los problemas o los no cumplimientos que estábamos haciendo al MEI y a ciertas validaciones. Entonces, chuta, era como complejo. Decíamos, estamos en concurso y tenemos 2 elementos que están chocando y eso se repite mucho. Entonces, claro, antes en un concurso tú esperabas que tu modelo se vea bien en un render, en una imagen y unos planos. Hoy en día tu modelo además debe ser suficiente para que el Estado lo pueda revisar en una etapa de concurso. Entonces, el desafío no es menor. Pero esto no es solo para la etapa de concurso, en todas las etapas de un proyecto. ¿Y cómo se resuelve? Con un buen equipo. Un equipo que pueda estar capacitado. Ya Esteban lo comentó el tema de los roles BIM, cuáles son los roles que se declararon, estos 5 roles, y cómo es importante entenderlos en su magnitud. Pero recalcar que no son cargos, no definen una nueva disciplina, pero sí definen capacidades. Una persona puede tener más de un rol, y pueden ser desempeñadas por personas existentes en equipo, asumido un rol. Acá, sin tener que adelantar, pero en nuestra oficina hoy en día tenemos un departamento que se denomina Data. María Paz, quien va a exponer más adelante, también participa, y tenemos un equipo que permite abarcar diferentes proyectos de la oficina desde el punto de la gestión. Entonces, no es que exista solo una figura desde la gestión, sino que la tratamos de expandir para poder abarcar los diferentes proyectos que estamos realizando. Esteban también lo presentó en el caso de la modelación en BIM. Su requerimiento es desarrollar los modelos y de proyectos según la especialidad, utilizando diferentes tipos de representación y extracción de la documentación. Y, por supuesto, dominar el intercambio de información entre los elementos. Y estos verbos de la taxonomía de Bloom, para todos los roles se manifiesta, pero hice una mini síntesis del rol del modelador. Acá, si hay alguien de Plan BIM y esto es demasiado chico, por favor, 1000 disculpas, pero muy básico que el modelador debe comprender las metodologías, pero debe aplicar estándares, aplicar requerimientos, pero es la figura que utiliza la información y desarrolla el proyecto. Entonces, es relevante entender que es el modelador el que entrega la información. Muchas veces hablamos de la gestión en BIM, de las dimensiones del BIM, millones de estándares, pero si no tenemos modeladores que no estén bien capacitados, finalmente nuestros resultados no son los esperados. Y
no lo hablo necesariamente desde la teoría, sino que en la práctica siempre nos pasa, por eso en la oficina estamos constantemente capacitándonos, porque siempre hay desafíos distintos para poder abordar los proyectos. Es finalmente el modelador el que entrega el proyecto. No es ni el gestor, no es el director en BIM, es quien desarrolla el modelo. Por lo tanto, si esa información no está bien desarrollada o incorporada, el revisor va a tener conflictos y finalmente eso es también lo que llega a la obra. Por lo tanto, debemos tener buenos modelos para poder entregar buena información. Y si queremos hacer más cosas y tener reuniones con hologramas, si tenemos malos modelos, esas mismas reuniones con hologramas no van a ser posibles. Entonces, el rol de modelación es clave. Y acá tenemos que hacer una diferencia porque cuando hay, yo creo que Plan BIM lo hace bien, o sea, sintetiza. Pero si nos vamos a la experiencia internacional, hay lugares en que dividen. Está como el modelador BIM y el proyectista BIM. Y ahí hay, obviamente en Chile esto se junta. O sea, modelación en BIM no es solamente una persona que levanta un modelo, sino que lo proyecta. Y eso yo creo que es clave, por lo menos en lo que nosotros estamos intentando. Y un modelo te determina calidad, te determina tiempo y te determina costo. Es parte de este triángulo y si no tenemos modelos de buena calidad, cualquiera de estas variables va a empezar a afectar. Y para llegar a aquello, tiene que haber una integración entre lo que es el diseño junto con la gestión, que son finalmente en el gráfico que mostraba, las partes integrantes de quienes desarrollan el proyecto. Por lo tanto, desarrollar un modelo de calidad es fundamental. Entonces, las preguntas es, ¿cómo podemos realizar este modelo? ¿Qué herramienta escojo? ¿Cómo debo aprender o qué debo aprender para dominarla? No son preguntas que no sé si voy a responder, sino que en el fondo es importante que lo podamos manifestar. Y si bien es necesario recordar, BIM no es solo un software, o sea, hay metodologías, son las personas lo que recién estaba presentando, los procesos son fundamentales. Sin embargo, los softwares son la herramienta para generar el modelo, entonces debemos dominar los software. No es lo más importante, pero es un eslabón que muchas veces no está bien logrado. Por lo tanto, todo de ahí para arriba no se va a desarrollar de buena manera. El BIM Forum hace algunos años hizo un listado de todos los software BIM que existen en el mercado y acá tomé algunos, ¿no? Solamente, Tecla, Edificio, Solplan, ArchiCAD, Revit, que son software de diseño de autor. Finalmente son software que nos permiten desarrollar nuestro proyecto y llevarlo a este modelo. Pero en el fondo, entender, dentro del flujo de trabajo, el modelo es el punto central, del cual se generan los entregables. Por lo tanto, es fundamental que quienes busquen desarrollar el rol de modelación tengan clara la importancia del modelo como pieza clave del flujo de trabajo, tanto en su geometría como información. Si bien la información es lo más importante, la geometría finalmente es lo que nos define el espacio. Independiente del software, las personas y el equipo deben dominar el potencial de la herramienta, buscando sacar todo, valga la redundancia, ese potencial. Un modelo de buena calidad y con la información suficiente traerá buenos resultados. Obviamente, si no es de buena calidad, traerá malos resultados. Y se debe aprender a proyectar con la herramienta y tener capacidad de realizar estudios y cambios según la etapa de proyecto. Esto es clave porque hoy en día hay mucho miedo en proyectar con los modelos. Existen muchos, el proceso de dibujar en CAD y luego traspasar el modelo es muy típico. Y no lo voy a criticar dependiendo del proceso o el estudio. Yo creo que tampoco podemos cerrarnos a que BIM todo se debe hacer desde el modelo, sino que también debe haber una consideración aparte con respecto a eso. Y finalmente, la capacitación del proyectista modelador es fundamental, es clave, puesto que debemos entender el lenguaje, debemos dominar el código para enviar bien el mensaje al receptor. Esto que hablábamos al principio responde a eso. Nosotros tomamos Revit como la herramienta para poder trabajar, ya lo comentaba Esteban.
Revit se divide en 3 módulos, arquitectura, estructura y MEP, y tiene varios potenciales que no voy a decir que son netamente de Revit, pero tenemos la posibilidad que muchas personas puedan estar trabajando en el mismo archivo actualmente por medio de la nube, optimizando incluso el trabajo en relación al servidor. Villa Panamericana hoy en día nos permite aquello, estamos trabajando varias personas con buenos resultados. Hay una gestión detrás que es importante para poder hacer el pensamiento de cómo se trabaja, pero anda bien. Gran capacidad para generar mucha documentación coordinada, nos permite aportar con datos al diseño, revisar problemas de proyecto en el momento, problemas que en 2D no se detectan. Esto también es importante. Por mucho que sea muy rápido de repente trabajar en CAD, implica necesariamente que, que cuando llegas a levantar, ves problemas y empiezas a casi diseñar de nuevo. Información precisa, visualización tridimensional y navegación. Por lo tanto, cuando trabajamos en estos software, tenemos la posibilidad de modelar, documentar, generar tablas, parametrizar, diseñar con datos, coordinar especialidades, proyectos, etc. Y con esto ya estamos terminando para que no darles más la lata. ¿En qué debemos enfocarnos para aprender? Porque en el fondo, ¿cómo lo aprendemos? Y acá, la postura de Punto Lab como instancia de enseñanza de BIM dentro de la industria, es lo que decía Esteban, en el fondo del desarrollo de las capacidades del rol de modelación, utilizando diferentes tipos de representación, extracción, dominando este intercambio de información, modelando, usando y creando entidades de la disciplina. Y es un temario enfocado a que puedan dominar en su completitud las herramientas enfocadas en el modelado de arquitectura para que con ellas puedan pensar y proyectar desde el software. Son 92 horas que las cuales se dividen entre navegación, modelación, parametrización, documentación y colaboración, y donde también lo citaba Esteban, tenemos siempre el estándar nacional BIM para proyectos públicos en la mesa. Tenemos mucha teoría, lo planteamos, es recurrente en las clases que se presente esa teoría, y junto con ello trabajamos con diferentes software, Revit, como se hablaba, también de la representación usamos Enscape, que es muy potente, en la oficina también lo usamos, y ha sido muy importante para muchos proyectos, BIM Collab, para la revisión de modelo IFC, y la nube de BIM 360 como entorno común de datos. Cuando hablamos de navegación, lo que buscamos presentar es la navegación geométrica, la navegación de información, la extracción y exportación de la información, organización y generación de vistas. Cuando vemos modelación, entendemos la creación de elementos de referencia, de proyectos, de bocetos, extracción de información de elementos modelados, visualización planimétrica y tridimensional, configuración material y gráfica de estos. Vemos parametrización desde etiqueta y lectura de información, que a veces se ve como algo menor, pero en verdad es muy importante el tema de la etiqueta. Desde la industria es una falencia súper grande que por lo menos yo he apreciado en los equipos de trabajo. Mucha gente hoy en día usa el modelo, pero sigue usando textos en vez de leer la información de proyecto. Modelación tridimensional, de familias, conceptual y masa. Documentación, el manejo de filtros, scopebox, configuración de biotemplates, detalles, área y recinto, herramientas de representación, fases, opciones de diseño. Y en colaboración, el trabajo en equipo, workset, trabajo con grupo y vínculos, trabajo con topografías, coordenadas, compartidas, exportación IFC, entorno común de datos y validación de modelos por mail. Esta validación de modelos por mail es importante, hoy en día es lo que nosotros tuvimos que presentar para los concursos, así que es clave que hoy los modeladores entiendan, sepan y manejen esto para poder presentar de buena manera sus proyectos. Y para cerrar, finalmente entender que no podemos hacer el salto a la cuarta o quinta revolución industrial si no manejamos correctamente la etapa actual. Nuestros modelos deben ser el proyecto para que la información esté correctamente coordinada. No podemos trabajar en paralelo, eso no podemos, es una pérdida de tiempo.
No podemos colaborar con otros si nuestros modelos no son fiables. Y la capacitación no queda solo en la academia. Se debe practicar y mucho, porque tal como nos planteaba John Whitney, involucrarse emocionalmente de manera creativa en la computadora no es fácil. Debemos aprender a hacerlo y es parte de lo que nos implica en la etapa en que estamos de la información. Muchas gracias a todos por escuchar.